amigo Manuel García Verdesia en la colección Rosetta de Traducción de Ediciones de la Luz. Estamos en la 33ª Feria Internacional del Libro en Holguín, gracias a SEDE que nos ha abierto las puertas para que desde aquí también se abran las constelaciones, que es el espacio de presentación donde Ediciones de la Luz pone a mano a sus lectores las novedades editoriales. Y esta sí que es una primera presentación. Es un estreno realmente para el lector cubano tener en sus manos esta edición preciosa de Auden que ha llegado a nuestra casa editorial con el diseño de Robert Wright, la edición de Lorena Velázquez Fraga, que además será la encargada de hacer las palabras de presentación. Le hace los honores a Manuel García Verdesia. Luego escucharemos también a Verdesia. Por cierto, Manolo, es un año luminoso para ti, porque ayer estuvimos presentando también Monas de Hierro, la poesía de Will Whitman. Manolo, que además es traductor y ha dado vida a nuestra colección Rosetta. Ayer lo recordé, porque además es muy importante para mí también como lector y amante de la poesía, la traducción que hiciste hace algunos años abriendo esta colección con la poesía de San John Suárez. Pero bueno, hoy tenemos esta propuesta, estas puertas sagradas que se están abriendo desde Ediciones La Luz. Invito a Lorena que haga sus palabras de presentación. Muchas gracias a todos los que nos acompañan acá. Dijo Winston Auden alguna vez que la poesía no hace que suceda nada. Sobrevive en el valle de la superación donde los ejecutivos nunca querrían interferir. Este libro que hoy nos acompaña es una selecta muestra de esa supervivencia y eternidad a la que Auden se refería cuando hablaba de la poesía. Esa forma, creo, en la que el verso subsiste solo por ser verso. Winston Auden es uno de los más aclamados poetas dentro del modernismo en la lengua inglesa, de los principales norteamericanos de la generación posterior a William B. Yeats y a T.S. Eliot. Dígase en palabras de Geoffrey Gibson, saludamos en Auden al primer poeta inglés que, en varios años, es poeta por donde se le mire. Hay ángulos desde los cuales el señor Eliot parece un fantasma y el señor Yeats un fugaz misterio, pero Auden vive un nuevo día, es lo suficientemente sólido para vivirlo, tradicional, revolucionario, enérgico, inquisitivo, crítico e inteligente. Puertas Sagradas aglutina una magistral selección de esos textos de Auden que Manuel García Verdesia ha tenido a bien traducir para que nuestro sello editorial incluya en Rosetta, la colección dedicada a la traducción. Esta entrega cuenta con un prólogo para la ocasión que ha escrito su traductor y con más de 20 textos que pretenden acercar la poética de Auden a ese lector joven que probablemente desconozca sus textos y, por supuesto, también a ese lector que prefiere a Auden y que no ha tenido entre sus manos un cuaderno íntegramente suyo. Tuve a mi cargo la edición de Puertas Sagradas y con respecto a ello tengo que decir que fue un ejercicio de aprendizaje en muchísimas esferas, de estrecho trabajo e intercambio con el traductor, de acepciones y sinónimos y un ejercicio de búsqueda visual junto al diseñador. Sirva este libro como justo homenaje a Auden, como puerta que se abre suavemente ante la urgencia inapelable de la creación y a esa supervivencia de la poesía que día tras día nos salva. Voy a leer un texto porque el profe y yo no nos podíamos poner de acuerdo, entonces decidimos que cada uno va a leer el texto de su preferencia. Yo voy a leer Funeral Blues. Detengan todos los relojes, quiten el teléfono, no dejen que el perro ladre dándole un jugoso hueso. Callen los pianos y con un apagado tambor saquen el féretro, dejen pasar a los lejos. Que los aviones sobrevuelen en llorosos círculos garabateando en el cielo el mensaje: Él ha muerto. Pongan crespones en los blancos cuellos de las palomas públicas, los policías de tráfico que usan guantes negros de algodón. Él era mi norte, mi sur, mi este y mi oeste, mi semana laboral y mi descanso de domingo, mi mediodía, mi medianoche, mi habla, mi canción. Creí que el amor duraría siempre, pero me equivoqué. Las estrellas ya no las quiero, apáguenlas todas, guarden la luna y desmonten el sol, derramen el océano y despeguen el bote.
pues nada ya puede nunca llegar a ser bueno. Amén. Buenas tardes. Como siempre, la primera palabra. Gracias a Ediciones de la Luz por esta oportunidad que me da para ejercitar el arte de la traducción, que es el arte de la construcción desde otras perspectivas, para crecer en conocimiento poético. Gracias a este maravilloso equipo conducido por Luis José Mingo, que felicidades. Qué curioso que nazca este hijo mío el día en que nació Luis José. Una doble felicidad. Ha sido una hermosa labor trabajar con mi niña Lorena, una editora muy perspicaz y trabajadora, que me ponía incluso en dudas a mí. Es un viejo ya en estas líderes, pero bueno, eso es lo bueno, que pongan a uno a pensar. Gracias a Robert Wright por esas magníficas ilustraciones que le dan esplendor al libro. Hoy es un día de lujo para las publicaciones cubanas, porque este, sin duda, es uno de los grandes poetas de la humanidad. No es casual ni fortuito que el gran poeta ruso Joseph Brodsky, uno de los grandes poetas, un premio Nobel, dijera que era la mente más brillante del siglo XX. Oiga, cuando Brodsky consideraba a Owen de esta manera, ya nos está diciendo a qué nos estamos enfrentando. Por supuesto que todo ejercicio de escritura impone un ejercicio de lectura participativo y consciente, porque leer no es simplemente descifrar la palabra, algo que se come, no, leer es llegar a las significaciones profundas del texto. Entonces, en esto yo quiero decir una cosa, una advertencia. El que busque la poesía por palabras bonitas, o el que busque la poesía por emociones rápidas y sencillas, no lea a Oden, porque Oden es un poeta intelectual, un poeta de la inteligencia. No es que no emocione, porque lo pudimos comprobar con el primer poema que leyó la editora, es que se llega a la emoción a través del logos, porque para eso es poesía. La poesía es aquel misterio que uno sabe que uno nunca puede descifrar, pero al menos lo hace comunicable a través de la palabra. Si no fuera poesía, los misterios nunca se descifran. Qué bueno, pero los misterios siempre nos imponen que la voluntad y la capacidad de averiguar qué hay detrás. Si hay una puerta que está cerrada, no hay cosa más tentadora que una puerta cerrada. Todos queremos siempre abrirla. Así pasa con los misterios. Y el poeta siempre está tratando de abrir esa puerta misteriosa de la vida. Y eso que él descubre es lo que él trata de exponer. Y eso es lo que hace Oden, un poeta, Winston Hugh Oden. Auden dice a la gente que lo lee, pero bueno, hay que ser correcto con el inglés. Oden, es un poeta que nació en 1907 en York, Inglaterra, pero hizo gran parte de su vida en los Estados Unidos, porque en 1946 él emigró a Estados Unidos y se hizo incluso ciudadano estadounidense. Él es uno de los tres poetas fundamentales de la modernidad inglesa, y amigo de ellos que fueron Stephen Spindler, Christopher Isherwood y Winston Hugh Oden, que se llamaban los poetas de la guerra, en algunos casos poetas de la izquierda, porque tuvieron en sus inicios pensamientos de izquierda, pero todos sabemos que por distintas cosas, sobre todo lo que sucedió con España, con la Unión Soviética, mucha gente se distanció de la izquierda. Y una de las razones precisamente que él emigra a Estados Unidos para distanciarse de esa visión que tenían de él de un hombre de izquierda ultranza, y él quiere poner mar por medio.
La primera poesía de Owen, sus poemas, se llama el primer libro, que él publica en 1932. Esa primera poesía es una poesía, muchos críticos le llaman gráfica, porque era breve, escueta, con palabras simples, directas, pero posteriormente a eso, en otros poemas que ya él va trabajando, Owen va elaborando más su poesía. Y cuando digo elaborar, no quiero decir hacerla difícil, sino hacerla resistente para poder expresar las complejidades de la vida. Es muy difícil, a pesar de la navaja de Ockham, es muy difícil, algo complejo, explicarlo con palabras simples. La complejidad implica cierta elaboración, y es lo que estoy diciendo. Por eso, este poeta, que además se casó con la hija de un gran escritor, con Erika Mann, la hija de Thomas Mann, este poeta hace una percepción de su tiempo y de su espacio a través de una visión intelectual que no como Eliot, por ejemplo, que él es un gran aprendedor de la cultura occidental. Cuando usted lee a Eliot, tiene que tener constantemente una enorme cantidad de referencias culturales para poderlo entender. Él no usa tanto las referencias culturales, él se basa más en las imágenes directas, pero son imágenes que tienen una elaboración intelectual. No es veo la silla y digo silla. No, cuando digo silla es porque estoy implicando otras cosas. Por eso les digo que es una lectura que demanda a un lector activo, un lector inteligente, un lector con deseo de trascender la propia palabra del poeta. Y es así que en sus temas, él aúna una serie de temas, desde la religión, el diálogo del hombre con Dios, la relación de los seres humanos entre ellos, o sea, los seres humanos entre ellos, el amor, la poesía amorosa está muy, como ese poema que ella acabó de leer, está muy presente en la obra de Owen, la naturaleza también, por supuesto, y los problemas que acosan al hombre de la civilización industrial, la falta de posibilidades, lo que es el éxito, lo que puede ser o no la derrota, lo que puede ser la frustración ante situaciones determinadas, y es lo que va transmitiendo. Él usa, y esto es una cosa curiosa, que por ejemplo, en algún libro, en el libro El mar y el espejo, que es uno de los libros más connotados de él usa personajes de Shakespeare y los pone a hablar dramatizadamente, una suerte de monólogo dramático, porque su poesía tiene, en muchas ocasiones hay cierto dramatismo de la poesía, hay cierto elemento conversacional. No sé si se fijaron en ese poema, o el poema que voy a leer, van a ver que es como si alguien nos está dialogando, y él lo usa mucho para transmitir sensaciones, para transmitir circunstancias, para referirse a este mundo. Lo más importante, pienso yo, que tiene esta poesía es el calado humano, la búsqueda de identidad del ser, la búsqueda de identidad del ser y de reconocimiento en su ámbito, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero a veces no entendemos el mundo donde estamos insertados, y no lo entendemos porque no tenemos las herramientas para entenderlo, y solo entendiendo el mundo podemos no solo vivirlo, sino transformarlo, y creo que esto es importante. Yo para no agobiarlos, yo quiero sencillamente terminar con un texto que a mí me pareció que era muy adecuado, porque creo que es un texto que de cierta manera refleja algunas situaciones que transcurrimos nosotros
los cubanos en estas circunstancias actuales. Y me parece que puede. Usted sabe que normalmente en casi todos los países hay una estatua o una tumba del soldado desconocido. Y esto es para aquella gente que fueron a pelear. Pero es curioso. Oden le escribe un poema al ciudadano desconocido. ¿Qué nos está sugiriendo él? A la larga todos somos soldados de una gran lucha. La lucha por vivir, por tratar de ser. Y a veces nadie se acuerda de nosotros. Por lo tanto, nosotros también necesitamos ese monumento. Y dice Oden, el poema se llama El ciudadano desconocido. Este monumento de mármol ha sido erigido por el Estado. Él fue identificado por la Oficina de Estadísticas como persona contra quien no había ninguna queja oficial. Y todos los informes sobre su conducta admiten que, en el sentido moderno de una antigua palabra, él era un santo, ya que en todo lo que hizo, él sirvió a la mayor comunidad, excepto cuando la guerra. Hasta el día en que se retiró, trabajó en una fábrica y nunca fue despedido. Más bien satisfacía a sus empresarios, Fuge Mothers Incorporated. Con todo, no era servil o raro en sus opiniones, porque su sindicato informa que pagaba sus cuotas. Nuestro reporte sobre el sindicato muestra que era sólido. Y los trabajadores sociales hallaron que él era popular entre sus compañeros y gustaba darse un trago. La prensa está convencida de que compraba el periódico cada día y su reacción a los anuncios era normal en todo sentido. Las pólizas suscritas en su nombre prueban que estaba totalmente asegurado y su carnet de salud muestra que ingresó una vez en hospital, pero salió curado. Tanto investigación de productores como alto nivel de vida declaran que era totalmente conscientes a las ventajas del plan de pagos a plazo, que contaba con todo lo necesario para el hombre moderno: un gramófono, un radio, un auto y un refrigerador. Los investigadores de opinión pública están satisfechos de que tuvieran las opiniones apropiadas según la época del año. Cuando había paz, estaba por la paz. Cuando había guerra, iba a ella. Se casó y añadió 5 niños a la población, que según dice nuestro eugenista, era el número adecuado para un padre de su generación. Y nuestros maestros informan que nunca interfirió con su educación. Él era libre, él era feliz. La pregunta es absurda. De haber habido algo mal, nosotros seguramente lo hubiéramos oído. Ahí tienen la ironía tremenda de la inteligencia de Winston Hugh Oden. Muchas gracias. Manuel, gracias por acercarnos a la obra de este espléndido poeta que seguramente vamos a leer con devoción, todos los que llegan a través de tus manos y de esta colección Rosetta, que ofrece las traducciones al español de los clásicos de diferentes lenguas. Entonces, el agradecimiento también a Lorena, que sé que ha trabajado este libro con muchísimo ahínco, a Robert Ray, que ha hecho este espléndido diseño. Robert, que está acá en el salón, sé que de los libros que tiene este año, este es uno de los bien amados. Realmente estamos muy felices por el resultado de manera general del libro. Y bueno, ya está hecha la propuesta para que se acerquen a las puertas sagradas de Aurelio. Entonces, hacemos ahora una pausa y en breve abrirse las constelaciones, estará proponiendo La periferia del mundo de Armando Ochoa.